Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor que tiene como título discernimiento. Vamos a hablar del discernimiento, del don que Dios nos da a través de su Espíritu, para poder entender lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Según la Biblia, el discernimiento es la capacidad espiritual y mental dada por Dios para distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, y lo que proviene de Dios de lo que no. Es la habilidad de ver y evaluar la vida desde la perspectiva divina. El discernimiento nos ayuda a detectar lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Sabemos que hay muchos en estos tiempos falsos profetas que han sido enviados por el mundo con un espíritu de adivinación, que andan profetizando lo que está pasando. Vemos muchos terremotos que están sucediendo en diferentes países y salen muchos por ahí falsos profetas. Son falsos porque sabemos que los profetas fueron los del Antiguo Testamento: Elías, Eliseo, Moisés. Estos que dicen ser profetas son falsos y están alarmando a la gente, asustando a la gente con las profecías que están dando. Dicen que en esta semana va a haber un terremoto acá en Argentina, y vemos cómo la gente que no conoce la palabra se asusta, se alarma, porque escuchan a estos profetas, a estos falsos profetas. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a discernir. Que el Espíritu Santo sea trayendo discernimiento a todo aquel que ve y va a ver esta enseñanza en el nombre de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 24:4. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os traerán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio, dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Debemos seguir predicando el evangelio de salvación, que Jesús es el Señor, que murió en esa cruz, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a través de su sangre preciosa, al aceptarlo como Señor y Salvador, somos salvos por fe en Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso no debemos temer de estos falsos profetas que profetizan. La misma Biblia dice que muchos dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos vienen y predican y enseñan de parte del Señor, pero son falsos profetas porque se contradicen con lo que dice la Biblia.
En primera de Juan 4:1 dice, probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Debemos probar si los espíritus que andan por ahí predicando, cuando la palabra habla de espíritus, está hablando de las personas, no habla de espíritus inmundos, de demonios, sino de personas predicando y profetizando. Por eso el apóstol Juan, en primera de Juan 4:1, nos dice que debemos probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Y hoy en día se han levantado muchos profetas, falsos profetas, que están profetizando prosperidad, lo mejor. Sabemos que si una persona te viene a profetizar, te va a profetizar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que profetiza está hablando de parte de Dios, de parte de su palabra. Está profetizando según lo que dice la Biblia. Pero hay muchos que vienen y en el nombre de Jesús, o profetizan en el nombre de Dios, y profetizan muchas cosas que no están correctas. Por eso debemos tener discernimiento. El título de esta enseñanza es discernimiento. Pedir a Dios discernimiento, que es un don que el Espíritu nos da, para poder entender lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Porque hay muchos que van a las iglesias, muchos profetas, muchos pastores invitados, pero hay que tener discernimiento porque algunos no vienen de parte de Dios. Traen otro evangelio. No todos, pero hay algunos que sí. Por eso es importante que cuando uno está en una iglesia, en una congregación, debe tener discernimiento cuando viene un invitado o un profeta X de diferente país. El discernimiento de espíritu nos muestra si es un falso profeta o no. El que tiene discernimiento se da cuenta si lo que está predicando, lo que está enseñando, proviene de Dios o no, o proviene de la carne. Por eso la Biblia dice que debemos probar a estos profetas, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Dice la palabra del Señor, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Dice, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, debemos tener discernimiento, pedir a Dios discernimiento, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Andan profetizando que va a haber un terremoto acá, sucede un terremoto, ya dicen que ellos lo han dicho, que ellos ya lo profetizaron, y uno los escucha y se da cuenta que son falsos. Nosotros nos damos cuenta que son falsos porque en algún momento se contradice con lo que están hablando, con lo que están profetizando. Hay algunos que he visto por Facebook, he visto varios por Facebook, profetizando, arrepiéntanse, que todos son pecadores, pero él no es pecador. Ese profeta que anda profetizando dice que él no es pecador, que todos son pecadores menos él, y que él existe antes de Cristo. Ahí uno se da cuenta que es un falso profeta. También tenemos el caso del apóstol Pablo, que una mujer iba detrás de él, alabando que ellos eran hijos del Dios viviente y que venían a dar el mensaje de salvación. Y el apóstol Pablo, varios días que esta mujer los venía detrás siguiendo y les venía anunciando a todo el pueblo que ellos traían el camino de la salvación. Y el apóstol Pablo se da vuelta y reprende a esa mujer porque era un espíritu de adivinación que traía. Los espíritus de adivinación son muy inteligentes y a veces hacen que las personas se confundan.
Entonces el apóstol Pablo tenía el don de discernimiento y reprende ese espíritu de adivinación, ese espíritu pitón que estaba en esa mujer. Por eso es importante tener discernimiento, para no ser engañados por estos falsos profetas que solamente lo único que trae es que las personas tengan miedo y que estén preocupadas, que estén asustadas. Por eso es importante leer la palabra y dejar todo en las manos de Dios. Si esto va a suceder, si algo va a suceder, debemos confiar en Dios que Él nos va a guardar y nos va a proteger de todo mal. Y no estar escuchando a estos falsos profetas que solamente lo único que traen es alarmar a la gente que no conoce de la palabra. Discernimiento. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra, esta enseñanza fue de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.